Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas del PDP, el método prospectivo y el sínodo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos como todas las semanas transmitiendo el programa El Sínodo. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, a este nuevo público que tenemos en nuestra programación. Pues como todos los días que transmitimos el programa El Sínodo, lo hemos estado haciendo con una pequeña reflexión en su inicio. Hoy no va a ser tampoco la excepción y he elegido un himno tomado de la liturgia de las horas y dice así: si podemos tener un momento de reflexión, si podemos cerrar nuestros ojos para ponerle un poquito más de atención y podamos ver cuánta riqueza, cuánto nos dice este himno, estas hermosas palabras en estos momentos. Y dice así: estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Pues así, queridos radioescuchas, es como tenemos este momento tan bonito, un momento para pensar, un momento para reflexionar, un momento para hablar con nuestro Señor, para decirle todo aquello que estamos pasando, todo aquello que estamos sintiendo, todo ese miedo que podemos sentir en estos momentos, toda esta angustia, quizá por situaciones que se nos están presentando, quizá por situaciones que están viviendo nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos, quizá por todo eso que se está pasando, que estamos viendo que sucede, por tanto dolor que está sucediendo en tantas personas, en tantas familias, pero que tengamos esa confianza, esa certeza de que el Señor está con nosotros, de que todo aquello que estemos pasando en estos momentos es por algo, todo aquello que estamos viviendo y todo aquello que estamos sintiendo, pues es por algo, y ese algo que esté mm, cimentado, que esté fundamentado en nuestro Señor. Si tenemos la confianza plena de que todo esto es solamente un momento, de que todo este dolor que se está viviendo pronto pasará, de que toda esta angustia y todo este miedo pronto pasará. Así es de que tengamos la confianza plena en nuestro Señor, de que Él está a nuestro lado, de que no nos abandona, de que está en todo momento con nosotros, y pedirle que nos dé esa fortaleza para seguir adelante, pedirle que vea nuestro dolor, que vea esta situación en la que estamos pasando, pero que esté con nosotros, que esa fortaleza que Él nos pueda dar esté y continúe en todo momento hasta que pase toda esta situación por la cual estamos viviendo. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Seguimos con lo que es la programación prospectiva. Recuerden, queridos radioescuchas, que nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, mejor dicho, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 5570072489 por medio de mensaje de WhatsApp. Recuerden que estamos viendo lo que es la metodología prospectiva, este tema tan interesante y tan bonito que podemos decirlo así,
Estoy segura que en toda esta provincia eclesiástica de Tlalnepantla, en muchas de las parroquias, lo están llevando a cabo y sería pues muy grato que nos compartan sus experiencias. Sería muy grato que nos pudieran hacer llegar algún comentario, sugerencia o bien que nos platiquen cómo les ha ido con la metodología prospectiva, en qué etapa van, qué situaciones son las en las que se han encontrado, qué situaciones han tenido que pasar para poder llegar a esta parte de la metodología prospectiva. ¿Cómo lo han arreglado? ¿Qué situaciones o con qué se han estado enfrentando para poder lograr la metodología prospectiva en sus parroquias? Nos dará muchísimo gusto, créanme, que nos platiquen algo. Y como les decía en su momento también, pudiera ser que nos puedan acompañar, ya que pase todo este tiempo, toda esta situación y podamos ya estar de manera presencial en la cabina de Radio San Juan Diego, que nos puedan ustedes decir, los podamos invitar, nos puedan platicar, nos puedan contar sobre toda su experiencia en llevar a cabo la metodología prospectiva en sus parroquias. O también, como se los mencioné, poder irlos a visitar a sus parroquias, cualquiera de las dos, cualquiera de ambas será algo muy grato que de verdad podamos llevar nosotros aquí en Radio San Juan Diego, en el programa El Sínodo, para que tengamos contacto con ustedes y nos puedan platicar cómo han llevado todo esto. Pues como les decía, estamos en la parte de la programación prospectiva, esta última etapa dentro de lo que es el modelo operacional. Ya habíamos visto en el programa anterior sobre qué intervenía en esta parte de la programación prospectiva. Ya habíamos dicho que es donde se crean o se elaboran, mejor dicho, los modelos operacionales, los procedimientos, las normas. También se iban a ver lo que son los diagramas, los instrumentos y técnicas y bien cómo se lleva el control en estas. Ya habíamos visto cómo iba en parte este modelo operacional. Ahora vamos a ver específicamente cómo se elabora este modelo o cada programa, mejor dicho, dentro de esta parte de la programación prospectiva o lo que se conoce como modelo operacional. Pues bien, estamos basándonos toda nuestra información en la bibliografía de Agustín Merelo sobre este plan pastoral. Y nos dice Agustín Merelo que los pasos para la elaboración de un programa, pues bien, tienen ciertos aspectos. El primero es el título del programa, es decir, el título de la actividad. También debe existir un objetivo de la actividad, es decir, vamos a definir el para qué se va a llevar a cabo esta actividad. Y va a haber una justificación del objetivo, es decir, el por qué se va a llevar a cabo esta actividad. Se justifica, nos dice Agustín Merelo, sobre la situación problemática, es decir, hay un problema, ¿qué es lo que nosotros vamos a resolver o vamos a proponer para darle solución a este problema? O también se puede justificar el ideal, es decir, lo que se pretende lograr. Si nosotros queremos o pretendemos llevar a cabo algo, entonces vamos a justificar el por qué se va a llevar a cabo ello. O bien, otra forma de justificación que nos dice Agustín Merelo es la conversión que exige la consecución del objetivo. Es decir, va a haber un cambio y entonces vamos a ver por qué se va a dar ese cambio. Esto es como Agustín Merelo nos dice la parte de la justificación. De cualquier forma de estas tres que acabo de mencionar, vamos a poder justificar nuestro plan. También nos dice que se determina el método, es decir, cómo se van a desarrollar las acciones para el logro del objetivo. Nos dice Agustín Merelo en esta planificación pastoral, modelo prospectivo, nos dice que en esta parte en donde se determina el método, que todas las acciones relacionadas con una actividad, es decir, las acciones de convocación,
preparación, ejecución y evaluación son las que vamos a llevar a cabo en esta parte del método. A su vez, se pueden considerar entre algunos aspectos, como nos mencionas, los siguientes: definición de contenidos que se habrán de entregar y el método para utilizarlos. Es decir, vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo el método para poder elaborar este programa. Esta parte del método es muy importante porque vamos a ir ya determinando, definiendo contenidos que van a ir integrando este método para que se puedan utilizar. Estamos hablando de contenidos refiriéndonos a toda esta parte de información que se debe de tener para entonces elaborar este método. Otra de las partes que nos dice que constan este método es acciones pedagógicas para el logro del objetivo. Es decir, ya tenemos un contenido. ¿Cómo vamos entonces a llevar a cabo ese contenido para las personas? ¿Sí? A eso se refiere con acciones pedagógicas. ¿Qué elementos, qué instrumentos vamos a poder tomar de la enseñanza para que podamos transmitir estos contenidos a las personas? Recuerden que son equipos de trabajo con los que se está llevando a cabo estas actividades. Por lo tanto, estos contenidos que se elaboran los realiza una persona o un equipo de trabajo que a su vez tienen que ser transmitidos a las personas de estos equipos de trabajo para que se lleven a cabo. Por eso esta parte del método va siendo algo elemental, va siendo algo fundamental, pero sobre todo cómo llevar a cabo esta parte, cómo transmitir para que todo quede claro a las personas de los equipos de trabajo. Recordemos que no todas las personas tienen un nivel de preparación y muchas veces se cae en el error de que se contempla como si todas las personas supieran o entendieran o tuvieran ya un conocimiento previo. Por lo tanto, esta parte de acciones pedagógicas nos tiene que abrir, nos tiene que dar una apertura para poder llegar a aquellas personas para que lo que nosotros estamos transmitiendo, o bien en la pastoral, en la parroquia se está transmitiendo, sea de manera sencilla, sea de manera clara, para que toda la gente de estos equipos de trabajo lo puedan comprender. No utilizar términos muy rebuscados, no utilizar términos complejos que en lugar de que la gente comprenda se sienta confundida. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando hay dudas, no se dice, no se comentan, quizá por temor de que qué van a decir los demás, de que cómo lo van a tomar, o que a veces se duda. Creo que soy yo el único que está teniendo la duda porque todos los demás sí lo comprendieron. Y muchas veces es todo lo contrario. Nos detenemos en preguntar porque algo no quedó claro, porque algo no fue explicado de la mejor manera. Y la otra parte que nos habla sobre esta parte del método es la determinación de los procedimientos que sean convenientes para el desarrollo de las acciones. Es decir, ya se nos indicó todos estos contenidos, ya se nos transmitieron. Ahora entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo todo esto que se nos está indicando para este logro del objetivo? Vamos retomando entonces lo que hemos visto hasta ahorita para ser un poco más concretos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la parte de la programación prospectiva y estamos viendo cómo se elaboran cada programa, es decir, el modelo operacional dentro de la programación prospectiva. Ya vimos que se necesita los pasos, mejor dicho, para la elaboración de un programa. Pues lo primero es que se necesita determinar el título del programa, el objetivo de la actividad y lo que es la justificación, además de lo que es la parte del método. Son 4 puntos que tenemos ya ahorita contemplados. Vamos a entrar
de lleno en lo que es la parte del método, cómo irlo manejando. Les dije hace un momento que, bueno, se definen los contenidos, las acciones pedagógicas que se tienen que llevar a cabo y los procedimientos a seguir para el logro del objetivo. Ahora vamos a entrar más en detalle en estos puntos. Y bien, nos dice pues Agustín Merelo en su planificación pastoral, método prospectivo, nos dice, para llevar a cabo este método hay que realizar un listado de acciones, tomando en cuenta el objetivo y los recursos con los que se cuenta. Siguiente, se eligen las acciones más aptas. Sabemos que hay muchísimas acciones que se pueden considerar en este listado, pero vamos a elegir las más aptas. Recordemos que siempre Agustín Merelo, para toda esta parte de elección, para toda esta parte de discernimiento, para toda esta parte de determinar qué es lo mejor, siempre y en todo momento, él hace mención de encomendarnos al Espíritu Santo, de tener esta parte de que siempre que se va a llevar a cabo una elección, que se va a tomar una decisión, es importante tener presente que el Espíritu Santo nos guíe para elegir lo mejor y no tomar en cuenta pues situaciones personales, pensamientos que nos pueden llegar a elegir algo que no es lo mejor, porque estamos hablando de un equipo de pastoral, estamos hablando de un trabajo dentro de la parroquia, por lo tanto siempre, siempre, en todo momento, Agustín Merelo nos menciona tener ese momento de reflexión, ese momento de petición al Espíritu Santo para elegir lo mejor. También nos dice en esta parte del método que se definen la sucesión cronológica de estas acciones. Ya habíamos visto también en su momento del cronograma, esa parte en donde se determinan las acciones, se determinan los tiempos. Bueno, pues en esta parte del método, estas acciones van a llevar a cabo esta parte, esta sucesión cronológica del tiempo. También nos dice en esta parte del método el lugar en que se realizará cada acción, es decir, dónde se llevará a cabo. También nos dice el tiempo exacto y preciso, es decir, cuándo se van a realizar. Y el responsable de cada acción, es decir, la persona, quien va a llevar a cabo esta acción. Entonces, podemos ir viendo cómo todo lo que hemos estado viendo, tratando en su momento anteriormente, cómo ahorita ya empieza a estructurarse en este plan, en este programa que ya nos está dando Agustín Merelo como término de todo este trabajo. Si en su momento habíamos comentado sobre las acciones, los tiempos, etapas, etcétera, ahora entonces ya vamos dándole forma a nuestro programa que es en el cual estamos trabajando ahorita. Entonces podemos ir retomando. En esta parte del programa, en lo que corresponde al método, pues nos está comentando que se debe de realizar un listado de actividades o de acciones, se eligen las acciones más aptas, vamos a determinar esta sucesión cronológica de estas acciones, la parte del tiempo es elemental, lo que corresponde también a en dónde se van a llevar a cabo y el responsable de estas acciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que va conformando el método dentro de nuestro programa. Bueno, vamos a continuar. Nos dice Agustín Merelo que este programa se puede realizar en conjunto con los otros programas de los planes específicos de acción. Recordemos que hay varios planes específicos de acción y dentro de cada uno de estos planes vamos a poder llevar a cabo este programa. Y ya en su momento, pues bueno, cada uno irá integrando lo que es este plan general de acción. Ahora, habíamos comentado también que era como un rompecabezas. Cada pieza
está trabajando, así lo podemos ver en este momento, cada pieza o cada equipo trabaja en cada uno de sus programas para que entonces podamos hacer el conjunto de este plan global o de este plan pastoral que se está llevando a cabo. Bien, pasamos a otro punto que nos dice Agustín Merelo. Nos dice que se llevará a cabo la elaboración de las reglas, los procedimientos y las normas de implantación de una estructura. Estos planes específicos de acción, como les decía, cada uno tiene que irse, más que conjuntándose, tiene que ir estructurando, es la palabra correcta, para que se pueda trabajar, se pueda lograr el trabajo de cada uno de estos planes específicos y nos está indicando cómo se va trabajando en cada uno de ellos. Eso es lo que nos está dando Agustín Merelo para, como les menciono nuevamente, en su momento ya unir todas estas piezas en nuestro plan general de pastoral. Pues, ¿cómo se llevan a cabo esta elaboración de reglas, procedimientos, normas que nos dice Agustín Merelo? Y nos dice que en esta parte se contempla el organigrama. Dentro del organigrama, o bueno, para entrar en esta parte, nos dice que se consideran las funciones, los componentes, la designación y duración de estas funciones, el funcionamiento y las relaciones de cada organismo y cada papel que se debe cumplir para llevar a cabo un plan. Vamos a entrar en detalle en esta parte. Nos dice que es importante considerar que existen organismos y existen normas. Esta diferencia es muy importante que la tengamos. Vamos a entrar en detalle. Los organismos son estas estructuras. En varios casos se ve la necesidad de crear organismos nuevos y de reorientar los existentes. Es decir, cómo está estructurado un equipo. Vamos a hablar como organismo, como un equipo de trabajo, para poderlo comprender mejor. ¿Cómo está estructurado? Se requiere probablemente de nuevos equipos, de nuevos organismos, o bien puede ser que ya existan, pero hay que reorientarlos ya existentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poder trabajar con nuevos equipos o bien se va a trabajar con los ya existentes, pero vamos a darles una cierta reorientación. Por otro lado, están las normas, es decir, aquello que nos va a facilitar comportamientos comunes en las distintas áreas o bien organismos. Recordemos y retomemos, estamos hablando de equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, se determina un modo de proceder común. Por ejemplo, en catequesis, liturgia, administración económica y servicios de secretaría y documentación en general, en los diversos servicios que la Iglesia ofrece. Entonces, podemos ahora sí ya determinar. Una cosa es organismo, es decir, estas estructuras con las que ya se cuenta y se van a reorientar, o bien se pueden manejar nuevas estructuras, es decir, como les mencioné para que sea un poco más sencillo de comprender, equipos de trabajo. Ya están establecidos estos equipos, se va a trabajar con ellos, o bien, y se puede reorientar esos equipos de trabajo, o bien, la otra parte, hay que crear nuevos equipos de trabajo. A eso es a lo que se está refiriendo Agustín Merelo al decir estructuras. También las normas son importantes, estas normas, porque van a facilitar el comportamiento común entre estos elementos de los equipos de trabajo, entre estos organismos. Va a llevarse un modo de proceder común. Y nos da aquí los ejemplos en catequesis, liturgia, administración económica, etc. ¿A qué se refiere? Al decir llevar un proceder común, un modo común de llevar a cabo las cosas. Es decir,
si en catequesis se llevan a cabo estas actividades, pero hay estas normas de cómo trabajar estos aspectos, significa que todas las personas que trabajan en este equipo de catequesis van a llevar a cabo un proceder igual, un actuar igual. No va a ser una de las catequistas va a proceder de una forma, otra va a llevar a cabo como ella piensa o como ella cree es la mejor manera, otra va a trabajar de su forma propia. No, estas normas van a permitir una unificación de actividades, van a permitir que todas trabajen de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, habría una dispersión de actividades, cada quien trabajaría por su cuenta y no se centraría en un fin o un objetivo específico. Y además, cuando se presentan algunas situaciones adversas, esta forma de actuar, este modo común de actuar, nos va a permitir saber tomar una decisión que también tomarían las demás. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante, ese modo de proceder común, ese modo de actuar común que todas y cada una debe de llevar a cabo. Por ejemplo, también en liturgia, nos menciona aquí Agustín Merelo en su ejemplo, si cada quien en liturgia trabajara o llevara a cabo sus actividades como cree, pues no habría entonces esta unificación, no habría entonces esta forma de proceder de la manera adecuada para que se lleve a cabo la liturgia y cada quien trabajaría llevaría su actividad como cree o como mejor piensa, pero no, estas normas nos permiten llevar un seguimiento común de todas y cada una de las personas que están en estos equipos de trabajo para el objetivo que se persigue. En catequesis el objetivo es catequizar, en liturgia es llevar a cabo la liturgia como se está especificada dentro de los lineamientos. ¿De acuerdo? Entonces las normas nos permiten un proceder de cada uno de los integrantes de los equipos para que se lleve a cabo todo correctamente. Si dentro de la pastoral se van a crear estos nuevos organismos o nuevos equipos de trabajo, Agustín Merelo nos da una guía en su planificación pastoral, método prospectivo, de cómo llevar a cabo la institución de un organismo. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Nos dice, primero, hay que ver el fin por el que se crea un organismo y la razón que lo justifica. Es decir, no solamente se puede crear un organismo o un equipo de trabajo solamente porque sí, debe haber un motivo, una razón por la cual se está creando, y eso es la justificación. Siguiente, la función o cometido que se le pide o se le asigna. La función, el objetivo, podemos decirlo aquí, por el cual fue creado, o mejor dicho, es creado este organismo. Siguiente, las tareas que le corresponden para cumplir la función asignada, es decir, qué actividades, qué tareas son las que va a realizar este organismo. Siguiente, las características de los miembros, es decir, aquí nos va a detallar. Dice, tipo de personas que lo componen y cuántos son. Forma de integración, es decir, la propuesta, elección, nominación u otras. Cómo fue creado, cómo se está proponiendo la integración de este organismo. Requisitos para ser integrados, es decir, qué es lo que se requiere para que estas personas integren este organismo. Derechos y deberes. ¿Qué derechos les corresponde a cada uno de estos miembros y qué deberes les corresponderá realizar? Después nos vuelve a decir, o nos continúa, dice, las características de las autoridades. Recordemos que un equipo de trabajo siempre debe de tener una autoridad, un líder que lo va a dirigir.
Y él nos menciona en esta parte de la autoridad, dice que debe de tener nivel de autoridad y función de las mismas. Es decir, vamos a identificar aquí exactamente la autoridad y su función. ¿Qué atribuciones les corresponde a quien lleva a cabo esta autoridad? ¿Quién la elige o o nombra y con qué procedimiento? ¿Quién está eligiendo esta autoridad? No se puede autonombrar la persona que la lleve a cabo. Tiempo de duración en el cargo y si puede o no ser reelegido y por cuántas veces. La persona que esté a cargo de esta autoridad. ¿A quién y cómo va a dar cuentas? Es decir, no solamente se puede autodirigir con ese equipo de trabajo y ser autónomo, sino que va a tener que dar cuentas a alguien en esta parte de quien ya ejerza la autoridad. Nos menciona también Agustín Merelo que en esta parte de cómo esta guía para la institución de un organismo, nos dice también que debe de especificarse las características del funcionamiento, es decir, periodicidad y tipos de encuentro, métodos de trabajo, procedimientos y modos de coordinación. Estamos hablando entonces de este organismo. Siguiente punto que nos dice, fondos con que se cuenta o modos como conseguirlos, es decir, quién administrará esos fondos y cómo, o bien a quién se da cuenta de la administración. Esta parte pues nos está hablando de la cuestión económica, cómo se va a llevar a cabo, si es necesario obtener fondos, quién los va a llevar a cabo, quién los va a controlar, porque va a dar cuentas sobre estos fondos. Y por último, relaciones de interdependencia y de cooperación con otros organismos u otras autoridades. Si podemos detallar más a fondo sobre lo que nos dice Agustín Merelo en esta guía de la institución de un organismo o de un equipo de trabajo, pues no está solamente ese nuevo equipo de trabajo constituido solamente así, ya ustedes van a trabajar de esta forma y se acabó. No, él da las bases, los fundamentos para la creación de estos nuevos organismos. Pues primero nos dice el fin que se está persiguiendo, las funciones a las cuales ellos tienen que someterse, o mejor dicho, más que someterse, llevar a cabo las funciones que tendrán. También nos dice las características de los miembros, también de la persona que llevará a cabo la autoridad. Las características de su funcionamiento, como cuál es la periodicidad de sus encuentros, el método de trabajo, los procedimientos y modos de coordinación. También nos habla de la parte económica, algo bien importante, que siempre es algo que se deja a veces como sin importancia, es algo que se toma como cualquier persona lo va a llevar a cabo y eso es un elemento que es específico, porque recordemos que la parte de dinero crea problemas y si a quien se le está asignando no lleva una buena administración, pues los conflictos internos pueden empezar a surgir precisamente porque no se está controlando de una manera adecuada la parte económica. Quizá la persona quien fue asignada para ello, que fue solamente así de manera sin pensarse, fue elegida así, pues no se sabía, ¿verdad? Probablemente que no tenía la capacidad para llevar un buen control. Entonces, aquí vemos cómo Agustín Merelo en toda esta parte, pues nos va especificando la importancia de todo ello para crear este nuevo organismo. Y algo muy importante en el último punto que les leí, pues es esta interdependencia, cooperación entre los otros organismos y autoridades. La clase anterior, perdón, el programa anterior, habíamos hablado de que había una interdependencia entre estos equipos de trabajo, estos grupos. No se trabajaba solo, se trabajaba en conjunto. Todas nuestras acciones dentro de una pastoral
tienen una consecuencia, por así decirlo. Lo que yo haga va a poder beneficiar o en el peor de los casos va a perjudicar a alguien más, porque mis actos no solamente son míos, ni dependen solamente de mí, sino que están interrelacionados, interconectados con los otros equipos de trabajo. Por lo tanto, esta parte de la interdependencia es elemental considerarla. No la podemos dejar a un lado. No somos independientes, somos interdependientes. Hacemos nuestro trabajo de manera independiente, porque esto sí, cada equipo de trabajo o cada organismo está constituido de manera independiente para trabajar en sí, pero a su vez es interdependiente con los otros equipos de trabajo. Se relacionan de una u otra forma. Por lo tanto, no somos equipos que sean independientes, ¿de acuerdo? Y esta parte de cooperación también. No trabajamos solamente para trabajar en estos equipos individuales, sino que se trabaja en conjunto. Y la parte de la autoridad, como les decía, no es autónoma. Esta parte de la autoridad también se tiene que trabajar de manera coordinada con los otros organismos, con los otros equipos de trabajo, para que se lleve a cabo el objetivo. Es decir, cada equipo de trabajo trabajará, valga la redundancia, para el bien que se está persiguiendo, para el objetivo común que se está persiguiendo, que es este modelo operacional. O bien, en otras palabras, lo que es el plan global en el cual estamos trabajando. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que esta guía no se puede considerar como general, porque cada organismo es diferente y depende de su propia naturaleza para ser desarrollada. Es decir, no vamos a tomar estos puntos como generales para todas las parroquias, para todas las pastorales. ¿Por qué? Porque no todos trabajan o no todos tienen los mismos elementos. No todo tiene la misma constitución. A eso se refiere con cada grupo o cada parroquia tiene su propia naturaleza. Puede ser que algún punto se salte o puede ser que algún punto no se entre en tanta profundidad y todo también depende del tamaño de estos organismos. Pero es importante no olvidar que todo trabajo, todo organismo de estos equipos de trabajo, pues van a coordinarse con los otros equipos de trabajo. Puede ser que un organismo sea más grande, puede ser que otro organismo sea más pequeño, puede ser que en alguno pudiera ser, aunque es algo complicado, pero solamente haya dos integrantes, dos miembros de este organismo que estén trabajando. Quizá no se requiera tanto una parte de especificación, de funciones. Bueno, sí se requiere, pero quizá las funciones no sean tantas, porque si hay solamente dos personas, una será quien lleva a cabo la autoridad, la otra será, y las funciones van a ser entre ambos, y quizá no sea tan específico cuántas actividades, un listado total o un listado tan grande de actividades, quizás sean un poco más simples. A eso es a lo que se refiere Agustín Merelo. No todos los organismos van a llevar a cabo esta constitución o esta guía, porque puede ser que no se requieran algunos puntos, pero siempre tener en cuenta, independientemente de cómo estén constituidos estos organismos, que la interdependencia y esta cooperación, coordinación con los otros equipos de trabajo es muy importante. Pasamos entonces a otro punto que nos dice, en relación a las normas, los modos comunes en una misma área se tomarán en cuenta los siguientes aspectos. Acuérdense que las normas, pues es ese modo común o proceder de actuar
que tiene que llevarse a cabo o tiene que ser conocido por todos estos elementos o miembros del organismo para poderse llevar a cabo. Nos dice en esta parte Agustín Merelo, en orden a definir normas sobre los modos comunes con que proceder en una misma área, hay que tener en cuenta que éstas pueden referirse a lo siguiente: a lo que se hace, se debe o no se debe de hacer. Importantísimo este punto. Va a referirse a lo que se hace, a lo que se lleva a cabo, a lo que se debe o no se debe de hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces algo que no se debe de hacer, se hace. Algo que se sabe que es incorrecto, pero se hace. Y muchas veces se justifica con no me quedó de otra. Es que no se podía hacer de otra manera. Es que de acuerdo a la situación se tomó esa decisión. No, las normas son claras y nos indican lo que no se debe de hacer, lo que no está permitido hacerse. Por lo tanto, si ya tenemos esta norma, nos tenemos que apegar a ella. No hay algo que justifique el no llevarse a cabo. Por eso esa importancia de las normas. No podemos actuar de manera diferente a como se nos está indicado actuar. No podemos saltarnos la norma, es algo que se debe cumplir. Por lo tanto, lo tenemos que llevar a cabo. Independientemente de la situación, la norma la tenemos que cumplir. No la podemos saltar. Siguiente punto que nos dice sobre esta parte de las normas. Al modo como se debe de hacer. No hay otra forma de hacer más que esta. Ya está establecida esta norma, así la tenemos que realizar. Otro punto, a los responsables y a su conducta. Hay una persona responsable, entonces esa persona es la que tiene que llevar a cabo su actividad. Vamos a entrar más adelante en la parte del organigrama. Ya habíamos definido en su momento las actividades y los responsables de las mismas. Ahora entonces, en esta parte de las normas, esos responsables y su conducta son aquellas personas que deben de realizar esa actividad. No se pasa la responsabilidad a alguien más. Bueno, habrá momentos en los que alguna actividad que se tiene que realizar por algún motivo, la puede realizar alguien más, pero la responsabilidad de la persona no lo exime de que se cumpla. Está bien, alguien más está realizando esa actividad, pero no deja de ser responsable, ¿de acuerdo? Si alguien más lo está supliendo por algún motivo, por alguna situación, alguna circunstancia adversa, está bien, pero el responsable sigue siendo la persona a quien fue asignada esa actividad, esa función. Por lo tanto, tiene que cerciorarse de que la actividad a quien se la otorgó la tiene que realizar y entonces poder trabajar de manera coordinada. Eso es parte de la coordinación. Siguiente, a los tiempos en que se puede o no hacer. El tiempo, los tiempos elementales para las funciones, para las actividades. No podemos llevar a cabo una actividad a destiempo. No podemos llevar a cabo una actividad que corresponde, si lo podemos ir viendo en una línea de tiempo, pues una actividad que corresponde a la última parte no la podemos realizar en medio. Entonces, estos tiempos son elementales y también recordemos, muchas actividades llevan secuencia. Entonces, si yo me retraso en una de estas actividades, ya estoy retrasando a los demás, ya estoy transgrediendo en sus tiempos y entonces estoy orillando a que los demás tengan tiempos limitados o en el peor de los casos, que ni siquiera logren terminar sus actividades. Por lo tanto, este elemento de cuando es el tiempo o cuando no, está establecido en las normas. No podemos decir, es que no lo pude hacer porque se presentó tal situación.
están las normas. Recordemos, no las podemos saltar, no las podemos omitir. La siguiente parte, a los lugares en que se puede o no usar. O bien, a los lugares o no en los que podemos llevar a cabo las actividades. Si hay una actividad de catequesis dentro de la pastoral y se lleva a cabo dentro del templo, pues tenemos que tener los tiempos específicos para poder entonces dar tiempo a las otras actividades. Y si esta actividad de la catequesis que se está realizando y se junta o sabemos que hay un tiempo límite para la siguiente actividad que es quizá otro grupo que va a entrar, pues tenemos que manejar los tiempos. No hay de que no sabía, se me olvidó, se me pasó. No, las normas las tenemos, las conocemos y las tenemos que cumplir. Otro punto que nos dice Agustín Merelo en esta parte de las normas, a los instrumentos que se pueden o no usar. Esos elementos, estos materiales que podemos utilizar, también es algo muy importante. Si no me está permitido llevar a cabo un micrófono, y voy a dar un ejemplo muy burdo, para la catequesis dentro del templo, pues entonces tengo que llevar a cabo esa norma. No me está permitido. Pero entonces, si me salgo fuera del templo y es un espacio abierto, un espacio en el cual se pierde la voz, probablemente ahí sí puedo utilizar el micrófono. Es decir, tengo que cumplir las normas en los lugares, los materiales que puedo o no utilizar para llevar a cabo mi actividad. Pasamos ahora a lo que es la parte de la diagramación. Recordemos que estamos en la parte de la programación prospectiva. Dentro de esta programación prospectiva vemos los modelos operacionales, ya vimos cómo se puede llevar a cabo una guía para la creación de organismos, ya vimos cómo se puede llevar a cabo estas reglas o normas, estos procedimientos para poder trabajar de manera conjunta. Y ahora vamos a entrar en la parte de la diagramación. ¿A qué se refiere con la diagramación? Pues es a un diagrama. Un diagrama pues es una visualización de las partes de un todo de manera gráfica y nos permite a través de este diagrama poderlo comprender, es porque está concentrado todo en este diagrama y lo podemos analizar, podemos ir viendo sus partes y podemos ir entrando en detalle. Bueno, aquí nos dice Agustín Merelo que vamos a entrar en la parte de la diagramación, de la organización y de los métodos de trabajo. Es decir, uno, la estructura y la otra, los métodos de trabajo. ¿Cómo se llevan a cabo estos métodos? Vamos a entrar en esa parte. Nos dice que en los programas se señalan los responsables de las diversas acciones, donde se analiza la coordinación, cooperación, dependencia entre ellos, es decir, los organigramas. Los organigramas pues son estas cartas gráficas en las cuales se determinan las funciones, los responsables, canales de autoridad y canales de comunicación. Lo veremos más adelante. Aquí, en esta parte, se organizarán las comisiones, consejos, asambleas, etc. Todo aquello que se maneja de manera interna dentro de la pastoral. También se definirán los métodos de trabajo que facilitarán y harán eficaz el funcionamiento de este organismo. ¿Cómo se determina un organigrama? ¿Cómo nos dice Agustín Merelo que se va a determinar un organigrama? Y nos dice que se siguen los siguientes pasos. Primero, se hace un listado de las tareas que se deben cumplir y se colocan en una ficha. Agustín Merelo siempre trabaja en esta parte cuando se hacen listados y todo, maneja mucho las fichas. Siguiente, las fichas se agrupan por funciones. Siguiente, las funciones se analizan en su dependencia y colaboración. Y al final nos dice que se define o se realiza el organigrama.
Es decir, vamos a poder determinar las tareas. Esas tareas las vamos a poder agrupar. Vamos a poder determinar dependencias y colaboración entre estas mismas tareas. Y al final vamos a hacer un organigrama. Vamos a poderlo dejar así como él nos lo está mencionando. Vamos a entrar más en detalle adelante para que se pueda comprender la parte del organigrama. Y nos dice, en la parte del método de trabajo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué procedimiento se sigue? Y nos dice, se analiza la función y sus tareas para determinar lo que se espera de ella. Se analizan los diversos modos con que se podrá obtener lo que se espera. Y al final se elige el modo más adecuado. Vamos a entrar en detalle, como les digo, en esta parte del organigrama. Pero aquí es como una introducción a lo que vamos a ver en esta parte de la diagramación. Nos dice Agustín Merelo que un organigrama es la visualización de la cooperación y la dependencia de los agentes en la realización del plan. Es decir, él se refiere a agentes, a las personas que realizan esta actividad. Y esta dependencia está refiriéndose a cómo está interrelacionada esta actividad con otras y cómo existe esta cooperación. Es esa visualización que se puede determinar en el organigrama de cómo interdependientemente las actividades de estas personas necesariamente se requiere de la cooperación para llevarse a cabo. La realización de este plan. Determina las responsabilidades de cada plan y cada programa. Mejor dicho, determina los responsables, no las responsabilidades. Las responsabilidades son en las personas, pero en el organigrama se puede visualizar los responsables de cada plan y de cada programa. Ahora bien, nos dice que del cuerpo del plan se derivan las tareas. De las tareas se determinan funciones para determinar equipos o comisiones. Una vez formados los equipos, se determina la forma de autoridad y la coordinación entre ellos. Se determinan las funciones y finalmente se consideran los materiales. Así nos dice Agustín Merelo que se pasa a la ejecución del plan, a su evaluación y su corrección. Organizar implica, para Agustín Merelo, conformar e integrar los equipos o grupos de trabajo para la ejecución de las funciones. En estos equipos, cada integrante debe tener un rol y una responsabilidad. Se establecen los lineamientos. También se establecen la forma de coordinación y comunicación entre los equipos y el tipo de autoridad. Y también se determinará la relación entre ellos. Si nos damos cuenta y podemos analizar un poquito todo esto, pues es todo lo que hemos estado hablando en el programa. Ya lo está aquí plasmando Agustín Merelo en esta parte del organigrama, en esta parte de la organización. El organigrama es una carta gráfica en la cual se puede visualizar puestos, se puede visualizar funciones, se puede visualizar canales de comunicación, canales de autoridad y responsabilidad. Entonces, aquí Agustín Merelo nos empieza ya a cómo él nos va llevando poco a poco de la mano para ir logrando ya este fin último. En este organigrama vamos a poder visualizar cómo están integrados estos equipos de trabajo, lo que hemos estado hablando, estos organismos. Cómo estos equipos de trabajo
cómo están integrados. El rol estamos hablando como el papel que a cada uno le corresponde y cada una de sus responsabilidades. Se establecen los lineamientos y también la forma de coordinación y comunicación importante entre los equipos y el tipo de autoridad. Entonces, todo esto ya lo vamos plasmando en este organigrama, ya le vamos dando forma, ya le vamos dando esta, pues sí, es esta forma para que lo podamos comprender, lo podamos primero, antes de comprender, plasmar en este diagrama, lo podamos comprender y podamos entonces determinar en este organigrama quiénes son esos equipos de trabajo, quiénes son los responsables, qué funciones hacen y la responsabilidad, además de la autoridad que le corresponde a cada uno de ellos. Es así, queridos radioescuchas, como vamos llegando ya al final de nuestro programa. Hasta el día de hoy quedamos con esta parte de la diagramación en la parte del organigrama y el siguiente día que nos toque nuestro programa, pues podamos ir concluyendo todo esto. Me dio muchísimo gusto, le damos como siempre la más bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y los esperamos para la siguiente semana en el programa El Sínodo. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos el próximo miércoles, poco después del mediodía. No olvides enviar tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.